La gran demanda que hay actualmente o que tiene la sociedad actual de movilidad, ¿es posible que sea accesible, sostenible? No, por eso decía que hay que cambiar el modelo territorial. Con el modelo territorial que tenemos ahora mismo, según los cálculos, simplemente en Sevilla, para que nos hagamos una idea, los kilómetros que se recorren al día en Sevilla serían como para darle la vuelta, hacer el viaje desde la Tierra a la Luna varias veces en un día, para que os hagáis una idea. Cualquier ciudadano que vea cómo se mueve la S30 o cualquier entrada a la ciudad, ve que eso es imposible sin el petróleo. No tenemos hoy una varita mágica para resolver ese sistema. Entonces vamos a tener que actuar sobre la reducción de la demanda, es decir, que la gente tenga que moverse menos, para lo cual tiene que vivir cerca de su trabajo, hay que reequilibrar la residencia y los lugares de empleo, y a partir de ahí que la movilidad se entienda de una manera completamente diferente. Por eso decía que hay que cambiar la mentalidad. Es decir, yo tengo que resolver la necesidad de moverme de un sitio a otro. Hasta ahora pensamos que para hacer eso, la forma de hacerlo era a través del coche particular. Eso es imposible. Primero, porque no hay infraestructura que sostenga eso. Segundo, porque no hay energía que sostenga eso. Pero sí sabemos el camino. Holanda lo tiene, por ejemplo, ¿no? Es decir, una combinación de transporte en bicicleta, en transporte público, en coche eléctrico en ciudad, coche eléctrico compartido, probablemente, ¿no?, que nos permita resolver la necesidad con un menor consumo de recursos y de energía. Has hablado antes de agricultura ecológica. ¿Cómo es compatible eso con este país donde impera el latifundio y la explotación a gran escala en el sector agrícola? Sí, bueno, tendrá que haber una reforma agraria, lógicamente, ¿no? Va a primar en este modelo el pequeño agricultor, va a primar la agricultura de proximidad. Ya la tenemos en el área metropolitana de Sevilla, está emergiendo, hay signos de que emerge de nuevo una agricultura con criterios ecológicos y con circuitos cortos de comercialización. Eso no quita que pueda haber una reconversión de grandes latifundios con criterios sostenibles, quitando la química, pero va a ser fundamentalmente, todos los criterios ecológicos siempre van en escala humana, es decir, una economía a escala familiar, a escala cooperativa. Esa va a ser la escala que se va a adaptar mejor a esta nueva situación, ¿no? Pero tenemos a favor, decía, varias cuestiones. Primero, suelos muy fértiles. Segundo, una cultura agrícola milenaria, con buen soleamiento y con agua, ¿no? El secano produce productos como el olivo o el cereal, que hoy por hoy no son rentables en secano, pero que en la civilización del siglo XXI, en la que vamos a tener que gestionar el agua de otra manera, van a volver a ponerse en explotación, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos un potencial, porque hoy por hoy tenemos excedente agrario y Europa está pagando y nos está diciendo que va a dejar de pagar la sobreproducción agrícola andaluza, y todos sabemos que la producción agrícola ecológica es menor, el rendimiento por hectárea es menor, con lo cual la forma más inteligente de reducir el volumen de nuestra producción agrícola es hacerlo con criterios ecológicos que aumentan la calidad y tienen otros mercados. Es decir, podemos abastecernos nosotros y podemos abastecer a Europa con productos de agricultura ecológica, tanto primarios como a través de la transformación de la industria agropecuaria. El sector, quizás el de más peso en el país, es el turismo, como bien sabes. ¿Cómo se puede hacer sostenible una empresa, un sector tan diverso? Sí, también es un sector que también se va a tener que transformar. Primero, los vuelos en avión van a disminuir drásticamente. Eso es algo de lo que no queremos ir a hablar, pero va a ocurrir. En cuanto se multiplique por 3 el precio del combustible, ya no va a haber vuelos baratos. Entonces tendremos que adaptarnos a un modelo de menor intensidad turística y que sea de mayor calidad. Ese modelo es un modelo que tiene que partir de lo que ya tenemos construido, es decir, hay que hacer una moratoria en nuevas instalaciones hoteleras y nuevas urbanizaciones en lugares turísticos, porque tenemos construido de sobra, ¿no? Y gran parte del año además lo que tenemos construido está vacío. Eso desde el punto de vista de la sostenibilidad es un disparate. Un turismo sostenible es un turismo más basado en la cultura del viajero. La cultura del viajero es el de una persona que va a conocer la cultura de un lugar, que le gusta alojarse en pequeñas instalaciones hoteleras, muchas de ellas familiares, como son los bed and breakfast, consumir productos del lugar, ¿no?, conocer las peculiaridades del lugar. Creo que Andalucía tiene una variedad, tanto en el litoral como en el interior,
suficiente como para seguir siendo un destino atractivo, pero potenciando otra vez, ¿no?, un sector más a escala humana y no tanto de grandes operadores. ¿Cuál es la reforma del sistema financiero que defendéis? Bueno, es clave para todo lo que estamos diciendo, es clave la reforma del sistema financiero y no aparece tampoco en el debate político actual y es llamativo, ¿no? En la base del 15M está algo que cualquier ciudadano ha comprendido, que es que hoy gobierna el sistema financiero y eso es antidemocrático. Pero no solo es que sea antidemocrático, es que el sistema financiero tiene una dinámica que destruye el propio tejido productivo, ¿no? Entonces, eso es una realidad que han percibido curiosamente en su inicio los mismos neoliberales norteamericanos, el Partido Republicano, que se resistió al rescate de los bancos porque se daban cuenta que eso era asumir, ¿no?, que el neoliberalismo había fracasado, es decir, que el mercado no se autorregula por sí mismo. Eso fue una demostración palparia, el mercado financiero no se autorregula. Y segundo, entonces hay que regularlo, necesita una regulación y esa regulación tiene que ser democrática, para lo cual los bancos centrales tienen que cumplir otro papel, porque hoy por hoy no vigilan el sistema financiero y podemos asistir a una paradoja que es dramática y al mismo tiempo divertida, como que el que fue capaz de ocultar, ¿no?, el ilusionista, dicen algunos, que consiguió ocultar la deuda griega, ahora va a dirigir el Banco Central Europeo y además cada vez que diga algo lo vamos a escuchar como si estuviera diciendo la palabra de Dios en economía. Eso es un disparate. Hay que empezar a llamar las palabras a las cosas por su nombre, ¿no? Como dice el ABC, bueno, pues que empiece el ABC a decir estas cosas, ¿no?, que el sistema financiero hay que reformarlo, incluso si uno es capitalista y piensa que el capitalismo como sistema productivo tiene que permanecer. Entonces, una primera cuestión sería esa reforma. Existe la tasa Tobin. La tasa Tobin viene del Tobin, el economista que obtuvo el premio Nobel a principios de los 70, advirtiendo precisamente que si no había una pequeña tasa a las transacciones económicas financieras de corto plazo, ¿no?, las que hacen movimientos continuamente de comprar y vender en el mismo día para ganar con la subida y la bajada de los precios en bolsa, si no había una tasa que desincentivara eso y que recuperara o ingresara impuestos por esa vía, el capitalismo iba a fracasar. Bueno, 40 años después empieza por primera vez a calar en el discurso político que eso es necesario. Con eso se puede financiar gran parte de los servicios básicos de educación, de salud y de sanidad, está calculado, ¿no? Y la única dificultad que tenemos para hacer eso es tener el valor político de proponerlo y de hacer un acuerdo concertado a nivel internacional. En segundo lugar, habría que recuperar la función ética de la banca. Y si la banca tradicional no es capaz de recuperar esa función, pues habrá que hacer una banca pública, que es una pena que España tuviera una banca pública y fuera privatizada por el gobierno del PSOE precisamente, ¿no? Y es importante también apoyar iniciativas que está habiendo en toda Europa y también ya en España de banca ética, de iniciativa social, de manera que los ciudadanos podamos estar tranquilos de que nuestros ahorros no sirven para jugar en el casino, sino que se invierten en financiar esa transición que necesitamos, es decir, que se invierte en energías renovables, en pequeñas producciones cooperativas, en financiar la rehabilitación eficiente de los edificios, etcétera, etcétera. Una de las apuestas que hacéis es la creación de una agencia europea de calificación de riesgo, sí, en vuestro programa, ¿no? ¿Mermaría eso el poder de las que existen actualmente? Bueno, cuando se están resistiendo tanto es que es posible, ¿no? Es decir, ahora mismo hay que romper el círculo vicioso en el que estamos y eso hay que hacerlo con un peso y una apuesta política importante. Esa es una apuesta política importante. Explícanos el modelo fiscal. Bueno, el modelo fiscal tiene que ser un modelo, por una parte, progresivo, y progresivo que significa que quien más tiene, más pague, y ahora mismo no es así. Si vemos quién paga en España impuestos, fundamentalmente son los trabajadores. Eso es insostenible. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues ocurre, por una parte, porque hay una ingeniería fiscal tremenda que permite, a través de sociedades y a través de paraísos fiscales, que quien tiene mucho dinero tenga su dinero fuera de España y sin tributar. Entonces, eso requiere un esfuerzo también a nivel internacional, pero es que eso surgió en los primeros momentos de la crisis como uno de los temas de debate político y desapareció misteriosamente. Luego hay que estar, y hoy habría que estar preguntándole al PP si propone defender eso o no, porque eso es defender los intereses de los españoles. Cuando decimos no nos representan, estamos diciendo que quienes gobiernan no están contra los paraísos fiscales, por ejemplo, ¿no? Están a favor de los paraísos fiscales, no están a favor de sus representados, están a favor de la minoría que tiene mucho dinero y que no paga impuestos y que defrauda. Entonces ese es un elemento clave. El segundo elemento clave es
que para financiar la transición del modelo energético, las actividades que son muy contaminantes tienen que financiar las que no lo son, ¿no?, de alguna manera. Entonces, todo lo que genera CO2, que genera calentamiento climático, todo lo que contamina, ¿no? Bolindén en Andalucía, ¿qué pagó Bolindén por la contaminación, ¿no? ¿Quién pagó la rehabilitación de Bolindén? La pagó el sector público, eso no es de recibo, ¿no? Entonces, quien contamina debe de pagar y quien tiene más debe de pagar. De esa manera aumentamos los ingresos del Estado y es posible financiar la gran transición que proponemos. En la lectura de vuestro programa he leído un término que me ha llamado la atención y me gustaría que lo explicara, ¿no? Vosotros habláis de democracia industrial o democracia en el trabajo. Bueno, pues la democracia en el trabajo significa que la democracia hay que llevarla a todos los ámbitos. Yo trabajo en la universidad, la democracia en la universidad tiene todavía mucho por mejorar, ¿no? Porque la democracia en la universidad significa que la política universitaria se decida por la comunidad universitaria, que está compuesta por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Eso es así hoy en la universidad, pero tiene un sistema de cuotas que se parece más al antiguo régimen que a una democracia real, ¿no? Entonces, democracia en el trabajo significa que si una industria o una empresa tiene problemas, el cómo asumir esos problemas se haga conjuntamente entre los propietarios y los trabajadores. Se han dado ejemplos en los que una industria se ha dado por perdida por los empresarios y ha sido rescatada por los trabajadores. Se han constituido en cooperativas y la han sacado a flote. En Inglaterra hay ejemplos muy bonitos de eso, ¿no? Y forma parte de la cultura incluso del capitalismo más moderno, ¿no? Se dan cuenta que si abren espacio de decisión y implican al trabajador en el futuro de la empresa va mejor. Entonces es una apuesta de inteligencia.